Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, con toda la energía del mundo para este vídeo que les traigo hoy, porque, bueno, prepárense. Vamos a sumergirnos en algo que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco. Y ya saben que yo, su amiga chismosa, siempre estoy aquí para traerles la primicia, el chisme más jugoso, la información más fresca y, por supuesto, mi opinión personal, que es el condimento secreto de este canal. Hoy el tema central, el plato fuerte, la cereza del pastel, es Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir, la que nos robó el corazón en Erkencikus, Doğu Kaderindir, Sadakatsiz, y tantas otras producciones turcas increíbles. Pero, ¿qué pasa? ¿Que la tiene ahora en el centro de la tormenta mediática? Pues abróchense los cinturones porque la cosa se puso caliente, muy caliente. El título lo dice todo, Demet Özdemir explota. Harta de actores mimados. Directo impactante. Y créanme, el impacto es real, tangible. Aunque no se trate de un directo en el sentido literal de un stream en vivo en plataformas como Twitch o YouTube, la onda expansiva de las revelaciones, de los rumores, de las insinuaciones, ha generado un tsunami de especulaciones, debates y análisis en los foros de fanáticos, en las redes sociales y por supuesto en los medios de comunicación turcos. Y todo apunta a que Demet, harta de ciertas actitudes tóxicas y dañinas en el set, ha soltado la bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una bomba de frustración acumulada, de hartazgo profesional, de una llamada de atención. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con hartos de actores mimados? Bueno, la industria del entretenimiento en cualquier parte del mundo, pero especialmente en Turquía, tiene sus particularidades, sus luces y sus sombras. Y una de las sombras más oscuras, lamentablemente, es la existencia de ciertos actores mimados. ¿Qué significa esto? Pues actores que por su estatus de celebridad, por su fama consolidada, por ciertas amistades y conexiones dentro de la producción, se creen con derecho a todo. A exigir, a imponer, a retrasar, a maltratar, a ignorar, a desconsiderar. Ya saben, exigencias irracionales que van desde el catering gourmet hasta la imposición de horarios absurdos que afectan a todo el equipo, retrasos constantes en los rodajes, lo que genera pérdidas económicas y frustración en todos los involucrados, maltrato al personal, desde los técnicos de iluminación hasta los maquilladores y asistentes de dirección, a quienes se les falta el respeto y se les trata con prepotencia, y por supuesto, una alarmante falta de profesionalismo, desde la llegada tarde al set hasta la incapacidad de memorizar el guión o la falta de compromiso con el trabajo en equipo. Esas cosas que honestamente a nadie le gusta ver ni aguantar en ningún trabajo, pero que en el mundo del espectáculo, a veces, parecen ser moneda corriente, un precio a pagar por el éxito y la fama. Y Demet, al parecer, ya dijo basta. Demet, con su reputación de profesional, de trabajadora incansable, de persona amable y respetuosa, ha decidido ponerle freno a esta dinámica tóxica, a este ambiente de trabajo insalubre que a largo plazo afecta la calidad de las producciones y, lo más importante, la salud mental y emocional de quienes participan en ellas. ¿Cómo se enteró todo el mundo de esto? ¿Cómo estalló la bomba? Pues aunque no se filtraron declaraciones textuales directas de Demet, los rumores comenzaron a circular con fuerza, a tomar forma y consistencia, después de que, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, después de que se notara cierta tensión palpable, evidente en los sets de rodaje de sus últimos proyectos. Y por supuesto la gente, los fans, los medios de comunicación, son como sabuesos olfateando el rastro del escándalo. Son observadores agudos muy atentos a los detalles, a las sutilezas, a los cambios de actitud, a las indirectas, a las miradas que lo dicen todo. Un pequeño cambio en la actitud de Demet, una indirecta enigmática en sus redes sociales, un comentario sutil, pero cargado de significado, en una entrevista, y boom. La noticia se expande como la pólvora en un polvorín. El eco de la frustración, de la indignación, resonó en todos los rincones del mundo del espectáculo. La situación que se rumorea, la que ha cobrado más fuerza en los mentideros del espectáculo, es que Demet, cansada de lidiar con las malas actitudes, con la prepotencia, con la falta de respeto de algunos colegas, decidió tomar cartas en el asunto. Decidió defender su integridad profesional, defender el ambiente de trabajo y, en definitiva, defender la calidad de las producciones en las que participa. ¿Qué hizo exactamente? Eso es lo que trataremos de desentrañar en este vídeo, basándonos en la información disponible, en los rumores, en el análisis de sus acciones recientes y por supuesto, en la lógica y el sentido común.
Porque, amigos, a veces la lógica y el sentido común son las herramientas más poderosas para desentrañar la verdad. Una de las cosas que más se comenta, que más ha resonado en los medios y en las redes sociales, es la supuesta exigencia de Demet de trabajar con un equipo específico, un equipo en el que confía plenamente, en el que sabe que hay profesionalismo, respeto, dedicación y un ambiente de trabajo colaborativo. Un equipo que no solo cumple con las exigencias técnicas, sino que también comparte los valores de Demet, su ética de trabajo. Esto, por supuesto, puede generar tensiones, roces, porque en el mundo del espectáculo, los egos son grandes y a veces hay intereses que van más allá del talento y la dedicación. La industria está llena de personalidades complejas, de egos inflados, de ambiciones desmedidas y de luchas de poder. Y la decisión de Demet de rodearse de un equipo de confianza, de personas que la apoyan y la respetan, puede haber tocado algunas fibras sensibles, desatando la ira de aquellos que se sienten amenazados, marginados o desplazados. Además, se susurra de la posibilidad de que Demet haya tenido fuertes discusiones con algunos de sus compañeros de reparto, incluso llegando a expresar su descontento de manera bastante clara, directa, sin tapujos. Y aquí es donde entran en juego los directos impactantes de los que hablamos en el título. Aunque no es un directo en el sentido literal de un stream en vivo, sí que se rumorea, con insistencia, que Demet, en conversaciones privadas con amigos y allegados, con personas de su confianza, habría manifestado su frustración, su hartazgo, su decepción y su profundo deseo de un cambio radical en la industria. Un cambio que vaya más allá de las apariencias, de la superficialidad y de la hipocresía, y que se centre en el respeto, en la profesionalidad y en la creación de un ambiente de trabajo saludable para todos. Y esto es muy importante porque no se trata solo de una queja personal, de un simple berrinche de diva. Se trata de una llamada de atención sobre la necesidad urgente de profesionalismo, de respeto y de un ambiente de trabajo saludable en el mundo del espectáculo turco, y por extensión, en cualquier industria del entretenimiento. ¿Y saben qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Demet tiene mi apoyo incondicional. En este canal siempre he promovido la importancia de la integridad, del talento genuino y del trabajo duro y constante. Siempre he creído que el éxito, la fama y el reconocimiento deben ser el resultado de la dedicación, del esfuerzo y del respeto hacia los demás. Y me parece admirable e incluso heroico que una figura como Demet, con el renombre y la influencia que tiene, con la exposición mediática que conlleva, alce la voz y hable sobre estos temas, sobre estas problemáticas que lamentablemente son comunes en muchas industrias, pero que en el mundo del espectáculo pueden tener consecuencias devastadoras. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha tenido que lidiar con personas difíciles en el trabajo? ¿Quién no ha sentido frustración ante la falta de profesionalismo, ante la prepotencia, ante el ego desmedido? La industria del entretenimiento, como ya mencioné, es un mundo glamuroso, lleno de luces, cámaras, alfombras rojas, estrenos espectaculares, pero también es un negocio multimillonario que, como cualquier otro, requiere de profesionalismo, de compromiso, de responsabilidad y sobre todo, de un buen ambiente de trabajo para funcionar correctamente, para prosperar y para crear productos de calidad que satisfagan a los consumidores. Ahora bien, ¿a quiénes podrían estar dirigidas estas quejas? ¿Quiénes podrían ser los actores mimados a los que se refiere Demet? Bueno, aquí es donde entra en juego la especulación, el análisis y, por supuesto, la prudencia. Y como ya dije, yo no voy a señalar a nadie directamente, porque no tengo pruebas concretas, ni la intención de dañar la reputación de nadie sin una base sólida. No soy periodista de investigación, soy una amiga chismosa que ama el espectáculo y que analiza la información con sentido común. Pero si podemos analizar algunos de los nombres que han sido mencionados en los rumores y especulaciones, nombres que han circulado en los foros de fans, en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Nombres que por su popularidad, por su trayectoria, por su, digamos, carácter, han sido señalados como posibles causantes de estos problemas. Y por supuesto, la prensa turca, siempre atenta a los detalles, siempre ávida de noticias jugosas, no ha tardado en hacer sus propias investigaciones, en analizar las dinámicas de trabajo en los sets de rodaje, en entrevistar a personas cercanas a Demet y a otros actores. Hay algunos nombres que suenan con más fuerza que otros, nombres de actores y actrices que por su popularidad, por su trayectoria, por su comportamiento en el set, han sido señalados como posibles causantes de estas tensiones. Pero insisto, no voy a caer en el sensacionalismo ni a señalar a nadie sin tener pruebas concretas y verificables. Mi objetivo es analizar la situación, entender las posibles causas y, sobre todo,
reflexionar sobre la importancia de un ambiente de trabajo saludable en cualquier profesión, especialmente en una tan demandante y estresante como el mundo del espectáculo. La salud mental, como todos sabemos, es algo fundamental, esencial, para el bienestar de las personas, y las malas actitudes de algunos compañeros, el estrés constante, la presión de la fama, las largas jornadas de trabajo, la crítica despiadada de las redes sociales, pueden ser devastadores, pueden llevar al agotamiento, a la depresión, a la ansiedad, incluso al abandono de la carrera. Es importante que se hable de esto, que se ponga sobre la mesa, que se normalice, para que los actores y actrices, y todas las personas que trabajan en la industria, desde los directores hasta los técnicos, puedan tener un ambiente de trabajo digno, respetuoso y saludable, donde se sientan valorados, apoyados y protegidos. Pero volviendo a Demet, ¿qué ha pasado después de que estallaron estos rumores? ¿Cómo ha reaccionado la protagonista de esta historia? Bueno, Demet, como era de esperar, ha mantenido un perfil bajo, ha adoptado una postura discreta, prudente. No ha hecho declaraciones oficiales, no ha confirmado ni desmentido nada, no ha entrado en la polémica. Y esto, en cierta medida, es comprensible. En el mundo del espectáculo, una declaración en falso, una respuesta impulsiva o un arrebato emocional pueden generar más problemas de los que solucionan, pueden dañar la imagen, la reputación y las oportunidades profesionales. Sin embargo, su silencio, su aparente inacción, también ha sido muy revelador. Porque a veces el silencio dice más que 1000 palabras, comunica más que cualquier declaración explícita. Y en este caso el silencio de Demet, su prudencia, su actitud meditada, parece confirmar que algo está pasando, que la situación es tensa, que hay roces, fricciones, y que ella, con su característica valentía y determinación, está harta de la situación. Está harta de la falta de profesionalismo, de la prepotencia, de la falta de respeto, y está dispuesta a tomar medidas para cambiar la situación, para defender su integridad, para proteger a su equipo y para crear un ambiente de trabajo más saludable. Pero, ¿qué podemos esperar de Demet en el futuro? ¿Seguirá luchando por un ambiente de trabajo más justo y profesional? ¿Seguirá alzando la voz, aunque sea de manera sutil, indirecta? Bueno, yo creo que sí. Y de verdad, espero fervientemente que sí. Porque necesitamos más actores y actrices como ella, que se preocupen no solo por su propio éxito, sino también por la calidad de la industria, por el respeto a los compañeros, por un ambiente de trabajo saludable, por la salud mental de todos los involucrados. Necesitamos más ejemplos de integridad, de profesionalismo, de valentía. Además, Demet tiene mucho talento, un talento innato, una capacidad de transmitir emociones que pocas personas poseen, una capacidad de conectar con el público, de hacerle sentir, de hacerle vibrar con sus interpretaciones. Es una actriz increíble, versátil, con una capacidad de transformar su imagen, de adoptar diferentes personalidades, de adaptarse a diferentes géneros. Y estoy segura de que con su profesionalismo, su dedicación, su ética de trabajo y su determinación, seguirá cosechando éxitos en el futuro, seguirá triunfando, seguirá inspirando a las nuevas generaciones de actores y actrices. Ahora, para que ustedes, mis queridos seguidores, se hagan una idea más clara, más completa, de la situación que estamos analizando, vamos a repasar algunos de los puntos clave que hemos tratado en este vídeo, un resumen conciso y preciso que les ayudará a comprender mejor la complejidad de la situación. Demet Özdemir está en el centro de la polémica pero no por una cuestión personal, sino por una problemática que afecta a toda la industria. Se rumorea que está harta de los actores mimados, y de sus malas actitudes, de su falta de profesionalismo y de su prepotencia. Se habla de tensiones evidentes en los sets de rodaje de sus últimos proyectos, lo que ha generado especulaciones y rumores. Se especula sobre posibles enfrentamientos y discusiones con algunos compañeros de reparto, que podrían haber generado fricciones. Demet ha mantenido un perfil bajo una postura discreta, pero su silencio ha sido muy revelador y ha generado aún más expectación. Necesitamos más actores y actrices que defiendan el profesionalismo y el respeto en la industria, que se preocupen por el bienestar de todos. La salud mental es un factor crucial y debemos hablar de ello para crear un ambiente de trabajo más saludable. Demet es una actriz talentosa y su postura valiente merece nuestro apoyo y reconocimiento.
Y por supuesto, recuerden que esta es mi opinión personal, basada en la información disponible, en los rumores, en el análisis de la situación y en mi profundo conocimiento del mundo del espectáculo. Cada uno de ustedes, mis queridos seguidores, puede tener su propia opinión, y eso es lo que me encanta de este canal, la posibilidad de debatir, de intercambiar ideas, de compartir perspectivas, de aprender juntos y de enriquecernos mutuamente. Antes de terminar, quiero agradecerles una vez más muchísimo por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya dado algo en que pensar y que les haya provocado una reflexión sobre la industria del entretenimiento y sobre la importancia de un ambiente de trabajo saludable. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Conocen algún caso de actores mimados en la industria, en Turquía o en cualquier otro lugar del mundo? ¿Qué medidas creen que se podrían tomar para mejorar el ambiente de trabajo? Cuéntenme todo. Sus opiniones son valiosas. Y como siempre, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, mucha más información jugosa, muchas más primicias y muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es como una serie turca, siempre hay giros inesperados, romances apasionados, intrigas y sobre todo, mucho drama. Hasta la próxima.